Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean ustedes bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Matemáticas 3. Soy el profesor Marcial Rivera. En esta sesión se estudia parte del aprendizaje esperado, calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes. Lo anterior, con el propósito de conocer el desarrollo de la probabilidad. Les pido tener a la mano cuaderno, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Y si ya se cuenta con todo lo requerido, comencemos. ¿Por qué es importante el estudio de la probabilidad? La probabilidad permite construir modelos, desarrollar procedimientos para calcular y estimar las posibilidades de que un evento ocurra, en situaciones donde interviene el azar o hay un grado de incertidumbre. Su importancia es creciente en diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en las ciencias básicas como la física, la química, la biología, y modelos probabilísticos han favorecido la comprensión de los fenómenos naturales. ¿No es entonces una exageración afirmar que conocer algunos elementos de probabilidad y estar familiarizados con el razonamiento probabilístico es necesario tanto para el especialista como para el ciudadano informado? En el cotidiano, se tiene que valorar y tomar decisiones en circunstancias donde hay incertidumbre o interviene el azar. Debido a ello, se desarrollan ciertas intuiciones acerca de los fenómenos probabilísticos, y aunque las intuiciones son con frecuencia inexactas o se apoyan en concepciones no siempre correctas, proporcionan un comienzo para afirmarlas y acercarse a formulaciones matemáticas más precisas. El estudio de la probabilidad se presta para lograr un ambiente de estudio participativo. En casa, ustedes pueden abordar algunos problemas por medio de la exploración empírica de situaciones aleatorias. Asimismo, pueden formular hipótesis, contrastar sus expectativas con los resultados que se presentan experimentalmente y producir y discutir sus propias explicaciones. Estas explicaciones les ayudan al desarrollo de las nociones matemáticas. Pascal, Fermat y el Caballero de la Meuré son pioneros en los inicios de la probabilidad. El origen del estudio de la probabilidad está asociado a los nombres de Blaise Pascal y Pierre Fermat. Al parecer, el Caballero de la Meuré, un hombre culto aficionado a los juegos de azar, planteó ciertos problemas de juego a Pascal y este, a su vez, los discutió con Fermat por correspondencia en el año de 1654. El siguiente problema fue conocido como el problema de los puntos o de la división de la apuesta. Dos personas compiten en un juego hasta completar cierto número de puntos. Cada una tiene la misma oportunidad de hacer un punto. Aquel que los complete primero se lleva la totalidad de la apuesta. Pero si el juego tiene que interrumpirse antes de que alguno de los jugadores complete los puntos, ¿cómo debe de dividirse la apuesta? Por ejemplo, se tienen dos personas, llamémosle A y B, que juegan a los volados. Si sale águila, A gana un punto. Si sale sol, B gana un punto. Juegan varios volados y el que complete primero los 3 puntos gana una apuesta de 64 pesos. Pero después de 3 volados, cuando A lleva 2 puntos y B lleva 1 punto, el juego se interrumpe. Entonces, ¿cómo se debe dividir la apuesta? Primero, se descarta la solución inmediata que argumenta que se debe repartir mitad y mitad, porque es probable que A protestará, ya que él lleva la ventaja y exigirá que se le compense con una mayor parte de la apuesta. Tampoco es viable otra solución inmediata que sugiere repartir la apuesta en partes proporcionales a los puntos acumulados, es decir, 2/3 de la apuesta para A porque lleva 2 puntos y 1/3 de la apuesta para B porque lleva 1 punto. Esta solución que proponía el Caballero de la Meuré, pero Pascal como Fermat, estuvieron en desacuerdo. Antes,
Se debe considerar que dicha solución no depende del número de puntos que se necesitan acumular para ganar la apuesta. En una carta a Fermat, fechada el 29 de julio de 1654, Pascal comenta el método que encontró para resolverlo. Supongamos que se juega el siguiente punto. Puede suceder una de dos cosas, gana A o gana B. Si gana A, entonces completa los 3 puntos llevándose toda la apuesta. Pero si gana B, entonces tanto A como B se llevarían 2 puntos y la apuesta se divide en partes iguales, es decir, mitad y mitad. Por este motivo, A razona así: yo estoy seguro de obtener, por lo menos, la mitad de la apuesta, 32 pesos, porque aun si perdiera el siguiente punto, lo obtendría. Pero la otra mitad quizá me la lleve yo, o tú, o ambos en las mismas oportunidades. Entonces, divide esta mitad entre ambos y entrégame la mitad que ya tengo asegurada. Por ello, A reclama para sí 3/4 partes de la apuesta, 1/2 más 1/4 igual a 3/4, es decir, 48 pesos, y 1/4 parte para B, es decir, 16 pesos. Por otra parte, la solución de Fermat es la siguiente. Se debe observar que a lo más, en 2 tiradas extras se decidirá el juego. Supongamos que necesariamente se juegan esos 2 puntos. Se señala con A cuando el punto lo gana A y con B cuando lo gana B. Todos los posibles desarrollos del juego son los siguientes: AA, AB, BA, BB. Y de estos, en 3 casos ganaría A, contra uno solo en los que ganaría B. Por eso, la fracción de la apuesta que se debe llevar A es 3/4, es decir, 48 pesos y 16 pesos para B. En el primer reto de la sesión, desarrollan el problema de la división de la apuesta cuando A y B juegan a 4 puntos en una apuesta de 64 pesos, teniendo como situación que el juego se interrumpe cuando A lleva 3 puntos y B 1 punto. Veamos algunos procedimientos para registrar y visualizar datos, realizar conjeturas, verificar tendencias y otros requerimientos. El uso de diagramas de árbol y arreglos rectangulares, así como de otras técnicas sencillas de conteo para enumerar casos, son habilidades que se deben de desarrollar. Los diagramas de árbol, además de facilitar la enumeración de los resultados que pueden presentarse al realizar una experiencia aleatoria, proporcionan una imagen visual de los desarrollos posibles de la experiencia. Para ello, es importante que se acostumbren a escribir en cada rama las probabilidades, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Se tiene 5 canicas blancas y 5 naranjas en una caja. Extraemos al azar una canica de la caja y se deja de lado, para después extraer una segunda canica también al azar. ¿Cuáles son los posibles resultados? Utilizando un diagrama de árbol, del punto de partida se tienen 2 ramificaciones. 5 de las 10 canicas son blancas y 5 canicas son naranjas. Después de extraer la primera canica y dejarla fuera de la caja, se extrae la segunda y las ramificaciones quedan de la siguiente manera. Si la primera en salir fue blanca, 4 de las 9 restantes son blancas y 5 de las 9 restantes son naranjas. Si la primer canica es naranja, entonces 5 de las 9 restantes son blancas y 4 de las 9 restantes son naranjas. Por ende, los resultados posibles después de las 2 extracciones son blanco-blanco, blanco-naranja, naranja-blanco, naranja-naranja. En otro ejemplo, se tiene que de una serie de 3 volados consecutivos hay 8 resultados posibles. Veamos su representación. Se comienza la ramificación
con uno de dos resultados para águila y uno de dos resultados para sol. En el segundo lanzamiento se tienen de nueva cuenta uno de dos resultados para águila y uno de dos resultados para sol. Y para el tercer lanzamiento se repiten los resultados anteriores. De esta manera, el diagrama permite visualizar todos los resultados posibles después de terminado el experimento. En este caso, se observa que son 8 posibilidades. La primera posibilidad nos indica que pueden salir 3 veces águila. También se pueden obtener águila, águila y sol. Águila, sol, águila. Águila, sol, sol. Sol, águila, águila. Sol, águila, sol. Sol, sol, águila. Y sol, sol, sol. También hay otro tipo de situaciones en las que se pueden emplear las tablas de doble entrada. Por ejemplo, en el patio de la escuela se encuentran los alumnos del grupo tercero A. Se quiere escoger un alumno al azar y ver a cuál taller pertenece. Para hacer un análisis de probabilidad, la tabla de doble entrada queda de la siguiente forma. El grupo A tiene 15 alumnos en informática, 3 en el taller de dibujo, 22 en el taller de corte y confección y 10 en conservación de alimentos. Ya con la tabla realizada, se pueden conocer cuál taller tiene la mayor probabilidad y cuál tiene la menor al escoger a un alumno al azar. Para denotar el grado de incertidumbre respecto al taller, se pueden usar oraciones como es muy probable o la mayor probabilidad la tiene. Para informática, se puede indicar que es probable seleccionar un alumno al azar. Para dibujo, es muy poco probable. Para un alumno del taller de corte y confección, es muy probable y poco probable encontrarse con un alumno de conservación de alimentos. La escala de la probabilidad. Considera que se tiene una escala de 0 a 1, en la cual se asigna un número a algunas expresiones relacionadas con el azar. Pero, ¿cómo se ubica en esta escala los términos que se ordenaron en el ejercicio anterior? Una de las ideas fundamentales de la probabilidad es que las nociones intuitivas acerca del azar, que en el lenguaje cotidiano se expresan con frases como se espera que, hay igual probabilidad o es bastante probable, se normen dentro de una teoría matemática. De tal manera, los eventos imposibles tienen probabilidad 0 y los eventos seguros tienen probabilidad 1 y se asignan valores entre 0 y 1 ante las posibilidades de que sucedan. La fórmula clásica de la probabilidad. Se tiene una bolsa opaca con 20 canicas iguales en todos los aspectos, salvo el color. 15 de ellas son blancas y 5 verdes. Si se agita la bolsa de tal manera que se mezclen bien las canicas y sin mirar adentro de la bolsa, se toma al azar una canica. Entonces, ¿qué color de canica saldrá? No se está seguro del color de la canica que saldrá, ya que el resultado dependerá del azar. Si se apuesta a favor de un color antes de sacar la canica, debe ser de manera racional y no confiando meramente en la suerte. Así, se debe determinar cuál de los dos colores tiene mayor probabilidad. El anterior es un buen ejemplo del problema probabilístico. Se tiene una experiencia aleatoria en donde no se produce el mismo resultado cada vez que se repiten en las mismas condiciones. El problema consiste en determinar cuál de los eventos, extraer una canica blanca o bien extraer una canica verde, es más probable. En este caso, la solución al problema es sencilla. Son 15 canicas blancas contra 5 verdes. Hay más posibilidades de escoger una canica blanca
que de escoger una verde, es decir, es mayor la probabilidad de escoger una canica blanca. Dado que en la bolsa 15 de un total de 20 canicas son blancas, la probabilidad de sacar una canica blanca es de 3/4, 0.75 o 75%, según se exprese como una fracción, un decimal o en forma de porcentaje. El problema anterior condujo finalmente a una consideración de la forma: tal evento tiene n formas de ocurrir sobre un total de n posibilidades. Este cociente, con algunas precisiones que se explicarán a continuación, se conoce como la fórmula clásica de la probabilidad. Si todos los eventos tienen condiciones iguales de ocurrencia, si se conoce el número total de resultados posibles n, si se sabe el número de resultados favorables al evento que nos interesa, n, entonces se puede ocupar la fórmula clásica de la probabilidad. Se realiza esto para el siguiente ejemplo de escoger aleatoriamente a un alumno del grupo tercero A con relación a sus talleres y se complementa la idea empírica ya formulada. Primero, se verifica si cumple con las condiciones. ¿Cualquier alumno tiene las mismas posibilidades de ser escogido? Según el enunciado de la situación, todo el grupo está en el patio de la escuela y se puede seleccionar a cualquier alumno. Por lo tanto, todos los resultados son igualmente probables. ¿Cuál es el número total de resultados posibles? Aunque no se tiene el dato de manera explícita, la suma de cada uno de los datos permite conocer el total de alumnos del grupo tercero A. Son 15 alumnos en informática, más 3 en el taller de dibujo, más 22 en el taller de corte y confección y 10 más en conservación de alimentos para un total de 50 alumnos. El número total de casos favorables al evento se encuentra en la tabla. Son 15 en informática, 3 en dibujo, 22 de corte y confección y 10 en conservación de alimentos. Entonces, si todos los resultados son igualmente probables, la probabilidad se obtiene calculando el cociente. Probabilidad de A es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Para la probabilidad de escoger al azar un alumno del taller de informática, se tiene que la probabilidad de I es igual a casos probables, que son 15, entre el número total de casos, que son 50. Se reduce la fracción a su mínima expresión para obtener la forma fraccionaria de la probabilidad, que es igual a 3 décimos. Se hace la división de 3 entre 10 para obtener su forma decimal, o se multiplica por 100 para obtener su porcentaje, el 30%. Para el resto de los talleres, el cálculo de la probabilidad clásica es: dibujo son 3 de 50, que es irreducible, 0.06 en su forma decimal, que representa el 6% de las probabilidades. Corte y confección, 22 de 50, y se reduce a 11/25, 0.44 en su forma decimal, y representa el 44% de las probabilidades. Conservación de alimentos con 10 alumnos de 50 se reduce a 1/5 en su forma de fracción, 0.2 en su forma decimal y representa el 20% de la probabilidad. De este modo, ya se tiene la certeza matemática de los posibles resultados del experimento y no solo una intuición del análisis de los datos. La idea de simulación y el modelo de urna. La idea de simular consiste en explorar el comportamiento de una experiencia aleatoria observando otra experiencia equivalente, pero más fácil de realizar o de estudiar. La situación, que consiste en extraer al azar una o más canicas de una bolsa en donde hay diversos colores, es uno de los modelos universales de la probabilidad. Esto se debe porque a través de él
se pueden representar y resolver casi cualquier problema donde intervenga un número finito de resultados posibles. También puede utilizarse para simular casi cualquier experiencia aleatoria con las mismas características. Por ejemplo, si se analiza el problema del agente de ventas, un agente comercial sabe que cada vez que visita a un cliente, tiene 20% de probabilidades de hacer 2 ventas, 50% de probabilidades de hacer una y 30% de no hacer ninguna. Un día tiene cita con 5 clientes. ¿Cuánto puede esperar ganar ese día si por cada venta que realiza gana 20 pesos? Para simular la situación del ejemplo, se ponen 2 canicas azules, 5 canicas blancas y 3 rojas en una bolsa. Después, se extrae una a una al azar 5 canicas de la bolsa, devolviendo cada vez dentro de la bolsa la canica, que se consiguió antes de la siguiente extracción. Dependiendo de lo que salga, se puede decir, si sale una canica azul, el agente hizo 2 ventas y ganó 40 pesos. Si sale una canica blanca, se hizo una venta y ganó 20 pesos. Si sale roja, no hizo ninguna venta y no ganó. Llevando una estadística de lo que ocurre al repetir varias veces el experimento anterior, se llega a estimar con alta exactitud la cantidad que la gente puede esperar ganarse ese día. Se conoce otro ejemplo que, aunque es posible realizar el experimento en la vida real, se facilita con la simulación. 5 personas desconocidas se suben al elevador de un edificio de 10 pisos. ¿Es grande o es pequeña la probabilidad de que 2 personas bajen en un mismo piso? Para simular esta situación, se meten en una bolsa 10 pelotas marcadas con los números del 1 al 10, que representan los 10 pisos del edificio. Después, se extraen 5 pelotas al azar, devolviendo una a la bolsa antes de realizar la siguiente extracción. Los resultados que se obtengan nos muestran en cuáles pisos bajaron las personas y permite comprobar si hubo 2 que descendieron en el mismo piso. Independencia y regla del producto. En algunos de los ejemplos de cálculo de probabilidades hay un elemento muy interesante. En un momento dado, un razonamiento del estilo, la probabilidad de que esto junto con esto otro suceda. Por ejemplo, supongan que se arrojan simultáneamente un dado y una moneda, del que se quiere calcular la probabilidad de obtener un 5 y un sol. La probabilidad de obtener un 5 al arrojar un dado es de 1/6 y la probabilidad de que salga sol en un volado es de 1/2. Entonces, la probabilidad de obtener un 5 y un sol al lanzar simultáneamente un dado y una moneda es 1/6 de 1/2, que es igual a 1/6 por 1/2 igual a 1/12. En el diagrama de árbol del experimento se observa que al final son 12 resultados posibles y solo uno de ellos cumple con la condición de 5 y sol. El razonamiento aplicado se conoce como el teorema de la multiplicación de probabilidades. Si la probabilidad de que ocurra el evento A es P de A y la probabilidad de que ocurra el evento B es P de B, entonces la probabilidad de que ocurran conjuntamente los eventos A y B es P de A por P de B, siempre y cuando los eventos A y B sean independientes. ¿Qué significa la condición de que los eventos A y B sean independientes? Que la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de que otro ocurra. Dicha condición da por sentado que satisface el ejemplo anterior. Si sale 5 al arrojar un dado, esto no afecta la probabilidad de obtener sol al realizar un volado y recíprocamente
el resultado en el volado no afecta el del dado. Pierre-Simon de Laplace, un gran matemático francés y pionero de la probabilidad, afirmaba que esta disciplina es, en el fondo, sentido común reducido a cálculos. Esta idea puede interpretarse como un proceso en donde las primeras apreciaciones probabilistas se transforman en conceptos y enunciados cada vez más precisos, a los cuales será luego posible aplicarles el poder analítico de las matemáticas. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Soy el maestro Marcial Rivera, esperando contar con ustedes para nuevos conocimientos en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.